Bueno, esta asociación civil se llama La Matatena. Tienen un festival anual que se exhibe en diferentes lugares y aquí en Cineteca también. El festival se llama Cine para niños y no tan niños. Ay, qué Creo que bonito. ahí les enseñan también algo, no sé si les enseñan también a producir. Producir. Hay un curso de Hay verano. un curso de verano. Entonces estaría bien que te entrevistaras con ellos. Y por supuesto la Cineteca tiene una actividad para niños, eh, pero no la han establecido de manera muy, Continuo. muy eficaz, Ah, porque tienen efectivamente aquí en Cineteca hay funciones de matiné para niños qué bien. y es un programa que ahorita existe, pero de pronto desaparece. Antes había otra actividad que se llamaba Reguilete, ¿no? Reglete, sí. Sí. ¿Qué significa que? Reguilete es esta juguete para niños que con el viento se mueven Se mueven las astas. El molinete. el molinete, sí. Bien. El Que molinete. Argentina es diferente. Ajá. Hay aquí en México una que no es cine, pero bueno, pues hay una actividad, una feria infantil y juvenil de libro Ujú, que organiza el sector cultural público del país. ujú. Y eh, este proyecto de linterna mágica que está establecido en unas instalaciones de la UNAM, ¿no? En Tlatelolco. No, ya no. Ah, ya no. No, Es una asociación civil. ahorita es una asociación civil. El año pasado estuvo en Cineteca, También. pero este año van a estar en el Centro Cultural España. Mm, Consiguieron un apoyo ahí, entonces van a estar ese año. Interesante para contactarlos también. Y el proyecto en México hay una televisora pública que pertenece a la CEP que se llama Televisión Educativa, en donde ellos elaboran programas para niños, básicamente para educación básica y Eso. educación para adultos. Tiene algunos programas para niños. Es una productora de televisión, se llama Televisión Educativa, pertenece a la Secretaría de Educación Pública, al Ministerio de Educación. Ujú. Y, pero sí hace el sector infantil en cuanto al cine y su formación con el cine. Creo que en México está muy descuidado. Sí, ¿Le parece? sí, está muy descuidado. Como- Y como que hace falta que la Secretaría de Educación Pública, Ujú. junto con pues, las profesionales que estén interesados, Ujú. elaboren programas de, del cine como medio educativo, etcétera, en la educación básica. Ujú. No quiere decir que no se haga, pero lo hacen de manera individual los profesores, es decir, los profesores de todos los niveles educativos, Ujú. algunos que han descubierto que el cine, el medio audiovisual, lo pueden ocupar para sus clases, Ujú. Lo lo uso. ocupan, pero eso es como la libertad de cátedra que tiene cada Claro, uno y de eso no hay registro. claro. Más que el recuerdo del que fue alumno de un profesor, el maestro nos exhibía películas, etcétera. Entonces, pero no hay un programa así específico como hay por ejemplo, hasta donde sé, quizás en Canadá y en Francia, donde hay programas en donde la enseñanza del cine se lleva en la educación básica. Ajá. No sé si en Brasil o en Argentina. Bueno, nosotros en Brasil tenemos una ley que obliga a las escuelas de educación básica a exhibir 2 horas de cine nacional por mes. Acá no hay ley, ¿no? De No, ese tipo. Igual es en las una ley, escuelas sí, pero es una ley que no se conoce y no se aplica. se no se aplica. Pero nosotros en la universidad tuvimos la suerte. Disculpe, Sí, claro. si puedes firmar esto, por favor, porque urge el pago. Es arrendamiento de 3 proyectores, mantener para la exposición de que... Y aquí ya termina. Sí, pero no me pagan. Son las 2 primeras, por favor. Gracias. Perdón. No, por favor. Gracias. Aquí en Cineteca hay un programa que se llama Circuito Cineteca que tiene la encomienda de expandir
la programación, no toda la programación de Cineteca, pero es un porcentaje en diferentes rincones o lugares del país que cuenten con, pues, por ejemplo, sillas, butacas o Claro. bancas, que cuente con eso, que es lo básico, y un espacio donde puedan proyectar. Entonces la Cineteca tiene lo que le llaman aquí sedes, aunque no son propiamente sedes porque no son propiedad, no pertenecen Están a la. vinculadas, claro. Nada más es una vinculación, porque la Cineteca tiene la encomienda de que salga más allá de aquí, que es muy exitoso, viene muchísima gente. Creo que la Cineteca con salas de cine más grande del mundo, Sí, quizás con la mayor afluencia del mundo. sí, con mucha gente Ajá, viniendo, viene, ¿no? Que eso es es muy público. diferente a Brasil. Sí, eso es muy bonito y a la vez está bien, aunque siento que se le da mucho sentido a la programación y luego se deja un poco de lado otras actividades. Ah, sí, puede ser O- talleres o cosas ajá, así. sí, por ejemplo, lo infantil, que Sí. podría estar ahorita, Ser un quizás ítem, ahorita, ¿no? pues Sí. que había unos programas, yo no me acuerdo cómo se llamaban, pero había un programa con la Secretaría de Educación Pública en donde escuelas públicas o privadas contrataban una unidad, un camión, y aquí ya tenían un programa de cine, en Cineteca en la mañana, para un grupo o varios grupos, Varios. varios grupos les exhibían una película y creo que les venía incluido un precio como de venderles palomitas y todo esto, Mm, eh, y se les abría una función, que era muy interesante ese programa. mm, A veces un poco curioso porque sí se hacía una romería de niños aquí en la mañana. Sí, era bonito eso, pues los niños de primaria y demás. Pues lo estaban formando en la idea del cine, ¿no? Que es una experiencia. Supongo que el maestro no les explicaba los contenidos de la película, nada más la veían y ya se iban, ¿no? Y no sé qué tipo de programas eran en específico, pero esa actividad ya no la he visto. No, ya se hace muy poco. Ya no. No sé si en verano, quizás en verano, en los periodos En vacacionales. verano sí llegan a venir Ajá. más grupos y les pasan películas de las que Cineteca tiene derechos o pueden exhibir, pero para niños. Ajá. ¿Y eso está documentado en alguna publicación, en algún catálogo, algo Ese que no, uno lo que pueda tenemos, consultar? no, ese no está propiamente documentado. Lo que tenemos es el programa de la Matatena de esta asociación que te digo. Sí, Son programas porque es un festival. claro. Sí, tenemos. Gloria, Itzel, digo, Sandra, Nosotros tuvimos la suerte, el privilegio. ¿nos puedes dar unos ejemplos de la Matatena del cine para niños? Unos catálogos. Que el profesor y cineasta Lambert Galá, que es el que llevó el cine a las escuelas públicas francesas, fuera nuestro consultor. Ah, sí. Entonces, nosotros comenzamos en 2008, tradujimos el libro de él para el portugués y él se apasionó por el proyecto. Hicimos un piloto hasta 2013 de formación de profesores y de creación de cineclubes y escuelas de cine en escuelas de educación básica, que está en vigencia hasta hoy. Él vino unas 4 veces. Y a partir de ese, digamos, piloto concentrado, varios otros proyectos en Brasil han conseguido efectivamente desparramar por ese país enorme experiencias de cine. Y entonces ha sido bien bonito porque nosotros, digamos, empezamos en el quintal de la casa y gente como más rosada, ¿no? Con más dinero, lo ha llevado a todos los estados de Brasil, que es un proyecto incipiente, ¿no? Es modesto, no hay ninguna pretensión de que los niños se tornen cineastas, No, pero es un proyecto bonito en el sentido de que hay un encuentro del niño con las imágenes en un momento que esa marca es fuerte para la vida, ¿no? Y si entienden exactamente o no cosas del lenguaje, nosotros creemos mucho en la potencia de la imagen, la potencia pedagógica de la imagen, más allá de la explicación, qué sé yo. O sea que me parece tan bonito lo que usted cuenta, porque aunque los niños no hayan recibido una formación, esas imágenes ya están adentro de ellos ajá.
creándoles visualidades, ¿no? Sí, aquí Ah, está. bueno, no, bueno, muchísimas gracias. Qué En, lujo. en una región del país, en, en el estado de Michoacán, hay una mujer, una persona que tiene un taller de realización cinematográfica para niños. Ya lo tiene desde hace muchos años. Interesante. Ellos hacen esta actividad y han tenido resultados porque tienen varias películas que esos niños han realizado con recursos básicos, es decir, ellos mismos actúan, ellos mismos hacen el guión, eh, y no sé con qué cámara, qué tipo de cámara hacen el registro, seguramente con una que tiene la misma profesora. Sí, o celular, a Sí, veces. o celular. Ah, bueno, ahora Ya, celular, sí. Bueno, con el Claro. celular. Entonces ese proyecto también es muy interesante. Es en una región del país que sería más o menos al centro del país, que es un estado, ¿cómo le llaman en Brasil a las regiones, a los estados? Estados. ¿Estados? A los estados. Ajá. Sí, el estado de Michoacán. Ese también podríamos eh, darte el dato para que Sí, me la interesa mucho. localices, cómo ha trabajado, experiencia. Eso creo que no lo tenemos documentado, ¿verdad? No, Un no, poco, eso no. Javier, es la esposa de Javier Morel. Mm, Eh, esa persona tiene mucha actividad de ese tipo. Y bueno, experiencias sí ha habido de producción audiovisual, por ejemplo, con grupos étnicos y demás, Ay, les eso han me interesa proporcionado, muchísimo. les han proporcionado Muchísimo. talleres para que ellos mismos hagan las películas que Sí, ellos quieren hacer, no que sí, llegue alguien de fuera y les imponga. en Brasil hay un movimiento así bien fuerte, Ok. porque hay muchas comunidades quilombolas, indígenas, y Sí, tienen que su hagan sus propio propios, lenguaje, sí, claro, su propio. su propia película. Sí, en México hay actividades de ese tipo, que no necesariamente Pasan por la escuela. son el cine por el cine mismo, que ya de por sí es grandioso que sea el cine por el cine mismo, sí. Ok. Pero como el cine básicamente cuenta historias, qué mejor que cuenta historias de la gente que está implicada. Y entonces en México hay asociaciones civiles, organismos o gente que trabaja en regiones y con actividades, por ejemplo, de comercialización de sus productos, por ejemplo, el mezcal y demás, pero a la vez tienen proyectos audiovisuales donde registran y hacen documentales de este tipo. Básicamente antropólogos, que son los Es que tienen esa, esa, interés. esa inquietud. Antropólogos que saben que el medio audiovisual, el cine, etcétera, pues es un instrumento que no se puede dejar de lado. Porque como tú sabes, hay como posiciones ante el medio, por ejemplo, los historiadores y los mismos antropólogos, ya de por sí que trabaje en la fotografía, ha sido un desarrollo de rechazo, porque en realidad las ciencias sociales, algunos, algunos no rechazan el cine como un instrumento de documentación, ¿no? Dicen, "Ah, Ahí está instrumentalizado. es, Mm, es para pasar el tiempo, etcétera, mm. ¿no? Ah, más Ajá. para un entretenimiento. No más de entretenimiento, Ah, eso no tiene que ver con la historia, con la no. antropología. Luego, pues hay posiciones también radicales de, de que en realidad debe uno aprender a leer y escribir y no distraerse mucho con el cine, porque hay hasta categorías muy groseras que dicen que el cine es un arte para analfabetas. Es decir, si tú te dedicas a solo al cine, olvidas la parte de la lectura y la escritura. La idea es que las combines, porque si dejas de lado una u otra, pues sí empobreces tú. Entonces esas visiones son, Esquina. pues sí, para que la historia, pero ahora ya ha costado mucho trabajo, por ejemplo, mira, estos son Ay, qué bonito. los catálogos de esta Mm, película. Oye, Sandra, si te acuerdas, tenemos
un expediente que se llame Cine para Niños, un expediente, o Cine, Niños y Cine o algo así. A ver, Yo tengo una alumna de doctorado en este momento que está investigando cómo hay aquel escritor brasilero famoso Jorge Amado, de Doña Flor y sus dos maridos, entre tantos otros, y ella quiere probar que ella es profesora de literatura. Es lo contrario que justamente usted estaba colocando. Cómo mucha gente que va a comprar el libro lo hace después de ver la película. sí. Eso ella comprobó en la maestría. Ahora está haciendo el doctorado. Entonces yo lo que quiero ver es si esa gente que compra el libro lo lee. Sí, es lo único. Ella lo va a hacer en la escuela. Entonces en vez de comprar el libro y visitar las bibliotecas, ya esa parte está aprobada, que la gran mayoría eligió los libros de los filmes que había visto. Ahora queremos ver si la curiosidad se mantiene para leer los libros. Pero yo creo que puede ser Ajá. hasta lo contrario a veces. Sí, nosotros lo vemos un poco aquí en la biblioteca, pero no nos quejamos tanto de eso, pero haz de cuenta que vienen Qué bonito. 10.000 personas el fin de semana a ver funciones aquí a la Cineteca, o en la semana 10.000 personas, y al centro de documentación tenemos 30, que es una biblioteca. Es decir, son diferentes, son grados de recepción, de consumo, de experiencia, Muy muy, distantes. sí, ¿no? Es decir, Sí, sí, mi entonces, alumna no podría venir a investigar aquí, ¿no? claro, Sí, sí. las bibliotecas, hasta donde sabemos, no son lugares donde llegue demasiada gente, ¿no? Con esa fruición que son las imágenes de todo esto. Bueno, estamos en el siglo de las Porque, imágenes. sí, porque pues sé como si un libro te lleva, El cine para niños y hecho por niños. Ah, y hecho por niños. Ah, qué Que bárbaro. debe ser parte de eso de Matotema también, debe Ah, tener a ver. algunas partes. Ay, qué interesante. Este es hecho por niños. Bueno, perdón, pero yo con estos ojos no sí, consigo quizás ahí encuentres a esta persona que te el digo que realiza, contacto de sí, esta de esa persona de la- profesora de que la es ta- el taller. el taller. A ver, aquí está lo que te decía es de Suiza. Ay, vos decías Noruega, ¿no? Noruega, Era en Suiza. de Suiza. ¿Cuál? La linterna mágica. El proyecto original. El proyecto original. El pan. Pero aquí ya con una nota. Sí. Bueno, tráetelo a ver. A ver qué trae. Sí. Ah, pero no sé si qué linterna mágica sea. Bueno, A la tráetelo luz para del ver qué es. programa. Ah. Ajá. Esto es 2006. Ajá. Y las notas de atrás son más atrasadas. Más atrasadas, ajá. Ajá, va Sí, para es atrás. 2014. Vale. Sí. Sí. No, sí. Bueno, yo no sé si podría fotografiar ese material, escanear ese material. Yo Sí. tengo cómo escanearlo después para ayudarme ya a Tienes, empezar tienes varios medios. Uno, Que no- a... lo fotocopiado. Sí, Otro, escaneado y enviado. ajá. Porque eso te lo podemos escanear y te lo enviamos. Te la enviamos por Sí. correo. Sí. Te lo enviamos. Pero Si sientes que es mucho, escoge. Si no, te enviamos no, todo. me interesa todo, Todo, sí. todo, pero Ok. no, De este te podemos, que no es así. De este, por ejemplo, no por sé. ahí seleccionar Este sí algo. que es selección. Yo también, sí, yo también puedo hacerlo con el celular que tiene un escáner, si no También, me da sí. trabajo. Sí, si no, te lo enviamos. Como gustes, Eso como te sería acomode. bárbaro, pero no, sin abusar, si es posible, No, si no bueno. lo hago. No, pues al contrario, te agradecemos que nos hayas traído tus libros porque mm, no siempre la gente que produce libros los trae. Entonces Es que yo te tengo agradecemos mucha de entrada. ilusión, me hace mucha ilusión poder hacer puentes. Hacer fuego. Yo como soy argentina y vivo en Brasil, tengo un poco esa cintura de Chile, Uruguay, ya son que están más cerquita. Sí. Pero México, bueno, ha sido mi salto más, tal vez por eso elegí Sí, México. por ejemplo, cuando hay un encuentro de bibliotecas de cine, nosotros sentimos que la zona de Sudamérica
se comunican muy bien. Y como que a México dicen, no, pero México Es americano. es esa cosa que está ahí ya pegada a Estados Unidos. Entonces, como que la idea de América Latina está más bien creo que le llaman el sur, Centro y sur. en el sur, Sí, y propiamente en el sur, sí, porque los centroamericanos son los migrantes, ¿no? O sea, la idea de que ellos son los que van a Estados Unidos, etc. sí, verdad. Y entonces la idea de, de Sudamérica unida es muy interesante y sí ha tenido mucha cercanía por lo mismo, porque están relativamente cerca, Sí. aunque también ha tenido mucha distancia, pero yo veo que, por ejemplo, entre Chile y Argentina se comunican bien, Pero no y se luego creía. y luego entre Argentina y Uruguay no se diga, pues un poco más. Sí, Argentina y Argentina y Brasil, Uruguay no tal sé. vez más. El problema de Brasil es la lengua. La lengua, sí, Y claro. Brasil me parece que, así, todavía me parece que hay más argentinos, uruguayos y chilenos, que es lo que yo conozco más, interesados en Brasil que brasileros En interesados. nosotros. Porque Brasil tiene la mirada siempre para el norte y para Europa. Ajá. Brasil tiene un vínculo muy fuerte con los Estados Unidos y con Europa. Aunque se dice que también los argentinos y los chilenos por su origen europeo y demás. Pero bueno, Sí, no digo que no haya. Por ejemplo, mi libro fue traducido por la Universidad de Chile, no por Argentina. ajá. Y también tiene que ver que tengo amigos cineastas Sí, también tiene que ver en la eso. Universidad de Chile que trabajan con cine. Hay una maestría en documentarios y el director de la maestría de documentarios es eh, Ignacio Agüero, que es el realizador de la película 100 niños esperando un tren. No sé si la conocen. Es una película bellísima de Alicia Vega, que ahora tiene 85 años. ¿Es un largo? Es un longa, sí, un largometraje de una señora que durante 30 años de su vida se dedicó a hacer talleres para niños durante 30 sábados y niños de la periferia de Santiago, pobres, 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 entre 3 y 15 años. Y Ignacio filma el segundo taller, creo, y hace una película que es un universal. A mí me Esperando un tren, ¿de cuánto? ¿De qué? Ignacio Agüero de 1978 creo que es la película y está disponible en internet. Sería bárbaro. Yo le digo, Esa creo que no se ha exhibido aquí en Cineteca. No, no. me Le voy a encanta, decir a Nelson, al programador. es bellísima. ¿Y Y quién la distribuye? Ignacio Güero. Ignacio Agüero es el director. Y es Güero Además es con el H. director. No, Güero. Agüero sin H. Agüero. Con G, Agüero con A y después la G, la U Agüero. con diéresis y Agüero. Aquí. Él ahora es director de la maestría de documentario en la Universidad de Chile. Y bueno, yo conseguí entrevistar a Alicia Vega, hice unos abecedarios audiovisuales con él y con ella, porque es gracioso porque ellos no hacen cine, ellos hacen, digamos, la cosa física del cine. Explican esto del fotograma, de la película, de la tira, y hacen una tira gigante. Es una cosa preciosa, los juegos ópticos, con madera. O sea, Ay, nadie eso es agarra una fascinante. cámara, sino se meten en el universo En el del universo cine de la primario, imagen, ¿no? ¿no? Exacto, es Del bellísimo. movimiento de la imagen. A mí me gustaría mucho, no Sí, sé qué le regresar al al cine primordio. al primigenio, Eh, porque eso nos permite pensarlo de una manera más integral, porque si utilizas aparatos, te dan todo, pero ya no piensas en la composición de las imágenes y la narración y todo eso. Pues es sí, bonito regresar sí, sí, al mecanismo original primario, de las claro. imágenes, el movimiento y todo eso. Ahora, por ejemplo, la gente de Japón, este año, el 26 de marzo, todavía no pasó. No, todavía. El 26 de marzo, una gente de Japón que apasionó por el filme, un grupo de cineastas, va para México, para Chile, Ah, para conocer a Ignacio y Alicia y se va a hacer un evento de la Universidad de la Cineteca Nacional de Chile. Yo estuve ahora recientemente, por eso estoy con todo tan fresco. Ya tenemos una relación de muchos años, pero este año la Cineteca Nacional tiene un programa que por primera vez llevó un invitado internacional para la formación de profesores. Ellos la primera semana de enero reúnen
un grupo de profesores de cada estado para los sumergen en cine, en talleres de cine, ven películas, viven, les alquilan un hotel cerca y se pasan una semana de puro cine. Bueno, yo tuve la suerte de ser invitada a hacer la conferencia de apertura y 3 oficinas, 3 talleres. Entonces Qué bien. fue súper bonito porque había de Temuco y había de Arequipa, o sea, de De la todo. punta y de Arica, ¿no? Y a mí me gustaría muchísimo cuando vuelva acá, si ustedes quisieran, yo ofrecer cualquier cosa que ustedes quieran que haga con los Sí, profesores o hasta con niños. Adoraría hacer alguna cosita así, pero ninguna hipótesis de cosa comercial, que fuera alguna cosa de escuela pública o de profesores de escuela pública, que sea bien, bien quien quiere, ¿sabes? Cine y educación, nada de comercio, eso no me gustaría, ni si fuera Sí. posible, sí. lógico. Me encantaría, Sí, yo creo que hay muchas posibilidades de que presentes tu trabajo aquí en México, me aquí en Cineteca encantaría, me o en otros encantaría. espacios. Me encantaría porque además así es una referencia. Para mí sería un privilegio poder hacer alguna cosa. Y si hay un vacío, justo así por lo que veo, hay un lugar medio, un nicho vacío ahí de Sí, ese está vacío, no quiere decir que no hay que este, no haya lo que nada. estamos Aquí hay contando es algo. esto. Está Algo este hay, festival, está estas eh, personas, está la linterna mágica y todo eso. pero es muy Pero hace interesante. falta más. Por ejemplo, hay un profesor universitario, un académico que es muy teórico, que se llama Lauro Zavala, Mm, que él me cuenta siempre que en otros países sí hay esto del cine como parte de las materias para niños y demás. Y entonces él tiene muchas inquietudes. No estoy diciendo que él pudiera tener la capacidad pedagógica para eso, porque es muy metateórico, así siempre está con la teoría, y cree que con su método pues lo puede explicar todo con sus propuestas y demás. Es un ejercicio muy interesante lo que él hace porque él está trabajando con los elementos básicos del lenguaje cinematográfico, aunque esté por acá en la teoría, Ajá. siempre, Consigue, siempre tiene que estar bajando a lo bien, esencial que es la imagen, el sonido, la teoría del inicio de las películas, es que le sí, llaman lo coativo, es decir, la teoría del arranque, del principio de las películas, de la obertura, etcétera, y la clausura, mm, los elementos de la puesta en escena, tal, y demás, siempre regresa a lo esencial claro, que son los elementos del, del del cine, lenguaje, del ¿no? cine, Mm, y de la historia y, del sí, cine y de la también. historia y la estructura narrativa, ya saben, ¿no? Las herramientas del cine, siempre muchas de ellas son de otras disciplinas, ¿no? Claro, De la están muy literatura relacionadas, y de claro. la, y de las artes, etcétera. Entonces, pues él tiene esa inquietud, pero hasta donde sé no trabaja con ellos, ¿no? Con ellos, porque no creo que sea muy entretenido para los niños escuchar, ¿no? Bueno, Porque está nosotros como, con los ¿sí me entiendes? O niños, sea, no me refiero a sí, que tengas que vestirte de payaso, clown no. para enseñarles, pero En realidad nosotros con los niños, para traer estas cuestiones del lenguaje y de la historia, trabajamos con algo que Vergala llama los motivos visuales del cine. sí, Entonces, por ejemplo, si el motivo visual es el mar, vamos a elegir fragmentos de películas que filmen el mar de maneras diferentes y es entonces interesante eso. colocamos esos fragmentos en relación, creamos la curiosidad en torno a un tema que es obsesivo para el cineasta y crea la curiosidad en el niño de saber algo de la historia de cada película, de cada director y un poquito de los elementos del lenguaje que aparezcan en esos fragmentos, ¿no? Entonces, digamos, con los profesores trabajamos un poco así también, hay una teoría por atrás,
pero hay una manera de llegar a ellos que es como más sensible, más palpable, menos teórica y que sin querer queriendo también trae un poquito, tal vez no tanto por intención, pero como efecto, alguna página de la historia del cine o algún Sí, elemento del lenguaje, o sea, un color muy fuerte en una película, sí, el color el y montaje. algo cómico para ligar y Lumière, es decir, cómo eran esas películas. Pero estaba pensando en, por ejemplo, en la experiencia educativa pues, de todos, de que nos encarguen. Porque mira, por ejemplo, cuando te piden la maqueta, tienes que comprar una tabla de estas, por cierto, te piden, no, sí, sí, maqueta, sí es de que te dicen, debes traer tú la tundra o el trópico o los polos norte. Tienes que hacer una reproducción de esos elementos que existen en esos espacios. Obviamente, si te piden el polo norte, pues de dónde vas a sacar los osos polares, las focas y demás. Pero bueno, pues igual en algunos lugares vienen algún alce o algo así de algo. Y entonces lo haces como medio frío y demás, con elementos que vas encontrando, que compras, etcétera. Y entonces lo que tú estás haciendo es una puesta en escena. Claro. Ajá. Y cuando te dice el maestro, me tienes que, cuando era así, así era antes, que te decían que vas a trabajar el periódico mural con la historia del país, la historia patria o un tema cultural, ¿no? Sobre la salud y la higiene. Y entonces cuando tú trabajabas las cartulinas, en realidad el PowerPoint son cartulinas, nada más Un que montaje, sofisticadas. pero es un Es un montaje. montaje, estás La narrando noción de montaje se puede y trabajar con estás niños de 3. y estás narrando. Y entonces Ujú, lo que creo que tienes que regresar a lo básico y luego si quieres, haz el registro visual, pero tienes que narrarlo porque tú ya lo contaste. Es como si hicieras el storyboard, ujú. sí, Sí. tu guión, es decir, ahí ya Ujú. tienes. Y muchos cineastas son dibujantes, ¿no? Entonces trabajan mucho sus trazos y demás y quieren saber en dónde ubicar la cámara, etcétera, ¿no? Y la importancia de los signos que tiene ubicar la cámara en algún lado o moverla de una u otra forma, ¿no? Porque tiene implicaciones, ¿no? Eh, cuando mueves la cámara de forma circular, cuando Sí, para, implicación, para cuando quieres realzar la figura de algo que es hasta contrapicado, políticas y éticas, todo ¿no? eso, que son formas, que son signos de cultura visual que tenemos, que se nos ha formado, que no quiere decir que tengas que seguir siempre porque los puedes romper, ¿no? Los cineastas las rompen y hacen otras cosas. Pero digo, en lo básico es eso. Y entonces, volviendo a este profesor, él dice que hay dos mundos que están separados, y en realidad una cosa es los que hacen las películas y otro los que estudian las películas. Ujú. Entonces, en las escuelas de cine, básicamente lo que se hace es hacer películas. Claro, también tienen un poco de reflexión y todo en cuanto a hacerlo. Pero si tú te fijas, le preguntas a un director acerca de el cine y de su arte, por lo menos no te lo sabe platicar con palabras, o es muy limitado en cuanto a lo que te está diciendo. No, él no escribe libros sobre lo que ha hecho, él las hace Y un genio. y es un genio y demás. Y lo otro que se arregle. Y otros las traducen y explican, mira, la hizo así, etcétera, la crítica, y la teoría, y la academia, etcétera. Que son dos formas que van así, que se tienen que unir porque son objeto de estudio. Digo, y algunos cineastas sí pueden pensar sus películas, Ujú, por ejemplo, Bergman, ujú. Tarkovsky, Claro. Buñuel, etcétera. Son pensadores del cine y hacen Y películas. realizador. Y algunos realizadores, pues son muy buenos y tienen resultados, pero no sabrían enseñar cine, Ujú. ¿no? Tal cual. Entonces, que no sabemos. Es decir, no es oficio. Faltarían más horas en la vida para poder hacer todo Sí, claro, sí. si hubiera más Entonces, tiempo. separar eso yo creo que también es como, pues, negativo, porque en realidad tendrías que integrarlo, ¿no? Claro. Pensar el cine y hacer cine. Ajá. Y entonces, ese es un lío, es un lío. Creo que todos deberíamos ser cineastas y escritores y pensadores.
pero el mundo nos lleva a que te dediques solo a una cosa, que te especialices en algo, ¿no? Entonces es Hay que tomar una... pero lo maravilloso del cine es que como es un arte que engloba casi todo, a todo mundo le gusta. A mucha gente le gusta el cine. Sí. O al menos ampliado, porque le gusta la televisión, ¿no? Ven la televisión, los sketches y demás. Globo, ¿no? O Globo, ¿no? La televisora Oh, brasileña. Aquí Televisa y otras que se... no, pero aquello. Televisión es basura que le llaman y demás. Sí, allá hay una cosa bien interesante. Pero romper eso para que la población decida dejar un poco la tele y ver un poco más otra cosa. Sí. Es muy difícil. Yo creo que no hay como competir con la televisión Globo, con la Disney, la DreamWorks y todo más. Entonces, siempre tenemos esa tensión con los chicos. Por ejemplo, uno de nuestros proyectos funciona en el sector pediátrico del hospital. Cuando llegamos para pasar cine, ellos quieren ver las películas que ellos tienen. Sí, en la claro. cámara. Nosotros llevamos otras películas que son tal vez 10 veces más bonitas, pero hacen parte de ese cine independiente que no circula, que no se vende, que uno lo encuentra en las cinematecas o que él conoce porque un amigo lo hizo. Y entonces los chicos querían elegir y nosotros queríamos dar a ver otra cosa. Ujú. Entonces una alumna mía de doctorado también, que ella ahora es profesora, ella inventó menúes, como cuando vas a comer. Sí, sí. Ah, sí. Entonces imprimió un fotograma de cada Ajá. película, eligió 10 películas de esas, todos cortos, ¿no? Y puso una foto de cada corto y lo puso entrada, plato principal y postre, porque era la hora del hospital, que es A ver. la hora después de la hora de comer. Entonces los chicos querían ver porque podían elegir. ¿Y cuál es la cuestión? Si ellos eligen siempre lo que quieren ver, siempre van a elegir lo que el mercado Lo les que da, nos da. porque no pasa por la Globo ni por el shopping donde ellos van, nada que no sea vehiculado por el capital. Sí. O sea, tienen la mochilita de la De Disney. Frozen y la lancherita de la Frozen y todo de la Sí. Frozen, entonces ellos quieren ver Frozen siempre. Y ahí cuando esta niña que es divina y que tuvo esa idea tan bonita, hizo que los chicos empezaran a querer ver las películas que les llevábamos. Les cambiábamos solo las figuritas y llevábamos 10 nuevas. Y en el cine brasilero nosotros tenemos un acervo que circula así, que tiene más de 1000 películas. Y muchas son muy buenas, pero no son conocidas. Y esta ¿cómo se llama? El Bambino o Mondo, ¿cómo se llama? El menino y el mundo. ¿El qué? Ah, El menino y el El mundo. menino. Sí. Menino es niño. O Mondo. el niño y el... La animación. Sí. Mondo, sí. Pero además de la animación, Esa- la animación fue muy famosa porque ganó y todo, pero hay mucho cine invisible, yo diría, que queda cautivo, con mucha suerte, en algunas cinematecas, y otro que queda que lo ve la familia. Sí. Como el gobierno brasilero, hasta Bolsonaro, financiaba 100% el cine nacional. Entonces, había, por ejemplo, un edital para estados o municipios que tuviera, municipios, estados no hay, hasta 11.000 habitantes. Entonces se produjo mucho cine, porque imagínense cuántos municipios chiquititos así hay en un país que en un continente. Se producían cosas enormes, a veces de 10 minutos, de 15, y eso es un material que no circula, que tiene una riqueza porque pasa por cánones de curaduría para elegirlos bien rigurosos, quedan materiales preciosos. ¿Y qué Y eso mejor no- lugar que la y- escuela para Ajá. eso? Y eso no lo ha subido la gente a la red. Algunos sí, otros no. Otros tienen la ilusión de hacer dinero, ganar algún festival. Entonces, La alfombra roja. sí, yo creo que esa cosa que está siempre asociada al cine por ahí es complicada. Yo por eso siempre digo que no sea algo asociado a lo comercial, por favor. Aquí, por ejemplo, hay un boom de querer estudiar cine por Cuarón, Claro. Iñárritu, Guillermo del Toro. Yo mi curso en Chile lo empecé con el plano inicial de Roma. Y muchos no lo habían visto, y se me encantaron, y la mayoría tiene Netflix, entonces pues bueno, pero esa cosa, ¿no? Que el cine mexicano, ni el cine chileno, ni el argentino, ni el brasilero siempre es el cine americano, ¿no? Alguna cosa europea, ¿no? Yo quiero que este postdoctorado tiene un sentido en sí,
pero un sentido secundario así muy fuerte es esta cosa de visibilizar y valorizar mucho esas producciones que se hacen en estos países que no tienen esa fama de alfombra roja, pero que son preciosas. O sea, yo creo que no le debe nada a ninguna producción norteamericana ni europea, buena parte de la producción que tenemos. Aquí este año va a haber bueno, pues hay, luego viene el cine brasileño y algo de cine argentino todo el tiempo. Pero este año, no sé en qué mes, va a haber un ciclo de Nelson Pereira dos Santos. Bueno, Nelson Pereira dos Santos es el padrino de mi primera escuela de cine. Ah, sí. Sí, recibió a nuestros niños en la Academia Brasilera de Letras, porque fue el primer cineasta a ocupar una silla de literatura. Es una institución recontra importante, así allá en Brasil. Y él es un amor, un amor. Y nuestra primera película con niños fue una revisitación de Río 40 Grados. Ujú. Él visitó 5 locaciones, nosotros 3. Hicimos un montaje así, lo A las llevamos a locaciones la donde se desarrolla la peli. locaciones sería, no sé cómo se dice eso en español, pero cuando filmás fuera de estudio, cuando Sí. vas Sí, a Locaciones. Copacabana, fuimos al Pan de Azúcar, a Copacabana y al Maracaná. Después montamos una cosa cortita y muy precaria y lo invitamos a la escuela. Entonces los padres fueron, una escuela de 1.000 alumnos, y los chiquitos, que eran 12, 15 de la escuela de cine, lo llevaron, le entregaron la película, lo vimos todos juntos, Vidas Secas. Ah, fue bien bonito. Sí. Ay, no, A mí me Nelson. encanta Nelson es increíble. Fue increíble, se murió este año lamentablemente. Río 40 grados. A Me mí me encanta encanta. porque funciona como que tiene una forma de plantear las posibilidades de entenderla de muchas formas, porque hasta es una película turística. Sí, Ajá. porque O sea, te, justamente, te muestra Río sí, en los lugares turísticos. y porque su intención en ese momento era momento Brasil Progreso, Sí, ¿no? progreso, Él sí. viene a mostrar las 5 postales de Río más De Río, sí. importantes, pero por el lado contrario, Sí, por con el los niño que los pide, niños por el vendedores. pobre, por la favela, la Ajá, primera vez que niños de favela. favela fueron filmados en el cine brasileño. O sea, una fuerza política y social, además de bellísima. Bueno, a mí me encanta. Yo soy sospechosa porque yo soy incondicional con Nelson Pereira Sí. Santos. Y vidas secas para entender, para que los públicos, la gente, entienda el sentido del tiempo cinematográfico es fundamental. Porque los movimientos que hacen ellos desplazándose por el desierto y demás, y cómo se buscan todo eso, el perrito y todo eso, es como un sentido del tiempo muy, muy especial, que fue muy innovador. Sí, Que bueno, son herederos un poco del neorrealismo. sí, Ajá. total. Él lo niega, él lo niega. En las entrevistas lo niega siempre. Pero, Pero claro, es todos bueno los que... pero está bien que lo nieguen, porque eso te hace que te reafirmes en que yo estoy creando algo original, ¿no? Sí, Y eso está bueno, bien. hay una profesora de San Pablo que hizo por ejemplo, entre Roma Ciudad Abierta y Río 40 Grados, hay escenas que son gemelas. Cuando corre a ver la madre muerta, y la manera de agacharse, así, hay unas cosas. Ella hizo toda una maestría, una señora que ya está jubilada, pero en su época Ajá. su maestría fue bien bonita. Y él negó eso, o sea, él, claro, Pero está pasó bien que 8 años sí, con Rossellini Sí. y sí. estudiando, o sea, Pero está bien que lo nieguen. sí, Pero eso no importa porque en el discurso del análisis tú demuestras una verdad que es una verdad relativa, porque tú estás argumentando. O sea, que el director lo niegue es fantástico. No, fantástico, no es cierto. es Eso no es cierto, fantástico, ¿no? es fantástico. Sí, No, porque en realidad tú estás haciendo interpretaciones de formas de entendimiento que están conectadas y que el mero mero te diga, estás diciendo una falsedad, pero no, ni modo, ya lo escribí, ¿no? Pues, sí, sí, el cine es eso, es que todo, porque pues, sí. en realidad sí, efectivamente son genes, pero también es como el psicoanálisis. Mm. ¿Cómo te imaginas que es el mundo si no tienes esas dimensiones de lo vivido, ¿no? O de los anhelos, de los temores y todo eso. Es muy interesante esa disciplina en el cine, Mm, la psicología y demás, mm. porque es la que nos permite hilar
Hacemos ¿Por qué conexiones. hacemos, por qué hacemos de un relato de 15 minutos, 5 minutos o de 2 horas, un relato que en realidad tú estás construyendo también, ¿no? A partir de tu experiencia, de cómo, es como esto del cine que hay una crítica de un sector que le gusta el cine más de acción y de más de efectividad narrativa, de montaje vertiginoso, que hacen la crítica del cine contemplativo. Ajá, donde una señora se está bañando y la secuencia dura, ¿no? Con la cámara fija. Sí, claro, está amigo. Media hora, media Claro. hora. Tú dices, bueno, pues es otra forma del tiempo. Bueno, ese es el Tienes que cine verla. que le llevamos a los Le chicos. tienes que mostrar a creo que sería interesante mostrar a los niños dos, o sea, la de superhéroe y esta otra, para que vean que son densidades del tiempo, ¿no? Pero la del superhéroe, el niño la ve todo el tiempo. Ajá. La ve en la tele, la ve en su Ajá, sí, celular, todo la el ve en el tiempo. cine. Entonces, cuando uno le lleva una experiencia de un cine con otro tiempo, para que no se aburra y no quiera verlo, lo que hacemos es cortarlo. Entonces le pasamos una película, siempre pasamos algo de Kiarostami, y eso es porque yo soy muy autoritaria y es uno de mis cineastas favoritos. Bueno, pues porque está con los niños, Y ¿no? claro, entonces le pasamos, por ejemplo, un plano que la niña va bajando, nada de la vida y nada más, y va bajando por las oliveras, y qué sé yo, y se deja una jarrita y le cortamos. Y entonces quiere ver más. Y decimos, no, Ah, que no, que bueno. ahora tenemos que ver otra cosa. Entonces le damos la película, una copia, y ahí el chico ya la lleva a la casa, ya la ve la mamá, la abuela, no sé qué. Entonces siempre le hacemos esas trampitas. El cine contemplativo no se lo dejamos ver, Sí, porque está le bien. cortamos y el no produce un deseo muy fuerte en los niños. Y entonces dice, ay, no, yo quiero saber qué pasa. Se va a volver por la jarrita o si se le perdió. Me Eso es muy parece bien que gracioso. he visto muchísimas películas, ¿no? David ha visto toneladas. Yo he visto demasiadas películas y no me lo vas a creer, pero yo ya veo las películas al revés. ¿Cómo así? Me voy a la secuencia, a los últimos 20 minutos y veo esa parte. Y luego la voy reconstruyendo, me voy hacia atrás, me voy hacia Te atrás. vas imaginando cómo sería Al antes, principio, qué pasó primero. cómo la construyeron al principio. Es que ya me aburre verlas como las hicieron. Quiero No, pero verlas es al un revés. ejercicio bellísimo para Sí, hacer con mis alumnos. sí. Empezar Pues con los 20 minutos finales y ver que ¿Qué imaginen. pasó? Como con la ¿Cómo construcción la al construyeron? principio. Sí, cómo llega hasta esta información donde ya hay este conflicto? ¿Cómo lo fue construyendo? Y así me gusta verlo. Incluso con los libros. Ya ¿Con los sabes que libros los también? libros, sí, porque ya sabes, tú cuando compras un libro, pues lo primero que te llama la atención es la portada, ¿no? Y luego la contraportada donde viene una pequeña reseña. Sí. Y luego le entras si estás interesado en las fuentes, es decir, si es un libro académico Vas a o ver la serio, biografía. vas a ver, enseguida te vas a la bibliografía, ¿no? ¿Qué es lo que más te interesa, la bibliografía? Y luego, si es un libro que dice que es un libro ya moderno, decente, tiene índice de materias, de nombres propios. Y tú, quiero ver el dato de este específico, ¿no? Ya te vas a la página y luego ya sabes que puedes leer el principio, porque la gente dice, es que si leo los primeros párrafos y me engancho, ya me sigo. Bueno, está bien. ¿Por qué no lees los últimos para ver si te engancha, cómo te... No, pero es que la sorpresa, no, ¿por qué? La sorpresa Si, también está- puede ser el si las comienzo. películas están construidas en flashback, algunas, ¿no? Sí, Están así, están al revés. es una manera de leer en flashback. Ajá, sí. No, Y aparte nosotros pensamos así, porque como nuestro pensamiento es muy cinematográfico, sí, nosotros pensamos nuestro futuro, es decir, ya sabemos o tememos cómo vamos a terminar. sí. Si vamos a terminar en un hospital en una enfermedad grave, nos va a Con atropellar un accidente. carro, nos van a asesinar, etcétera. ¿Cómo vamos a terminar, no? O sea, estás haciendo apuestas hacia el futuro. Sí. Tengo que guardar dinero, ¿qué voy a hacer? O sea, estás haciendo esos cálculos, ¿no? Estás construyendo un relato que todavía no ha sucedido, pero lo estás construyendo, ¿no? Y aparte lo estás construyendo a partir de tu pasado, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo? Etcétera. Y tu presente. Entonces es como ejercicios. Entonces la vida con el cine es muy, muy interesante. Todo el tiempo estamos haciendo películas, ¿no? Todo el tiempo. Cuando alguien me dice, es que tú no haces cine, no puedes.
Sí he hecho muchas películas, nada más que no las han visto. ¿No? Yo las tengo acá. Y entonces eso pues es bonito con los niños, sí, sí es una gran experiencia. Sí, Y dejarlos. sí. Es Sí, una pues, libertad bonita, ¿no? aquí en México, yo creo que en Argentina también, hasta donde sé, ya hay un exceso de cineastas. Sí, Ya la salida nosotros, cinematográfica ya no es la única que debe haber. Sí, tiene que ser la red donde se vean las películas. otras ventanas de Y otra ventana, porque en México, por ejemplo, estábamos viendo la producción fílmica de Colombia y hoy ya llegaron a un boom que exhibieron 41 películas colombianas el 2018 y venían de 23, del 2010 23, 27, 31, 40 y tantas ya están exhibidas. Pero fíjate, cuando tú te haces la pregunta que Colombia, un país, una nación, etcétera, ha hecho 41 largometrajes que se han exhibido, etcétera. Dices, pero ¿cómo puedes imaginar el cine de un país con 41 películas si hay millones de pobladores que están pensando sus vidas? Es decir, hay mucho más posibilidades que no viajan precisamente en el largometraje y demás, pero viajan en el corto, y en la los televisión si seriados, tuvieran, en el cómic, en la ajá, los escritura, cuentitos, en la escritura y en el relato oral que se pierde y en la música. O sea, guardarlo todo, también es un lío, pero eso de decir que, por ejemplo, aquí en memoria, nosotros trabajamos en archivo, siempre nos hacemos una pregunta, ¿qué guardar? ¿Qué guardar? Ya no cabemos. ¿Qué vamos a hacer? Aquí en la biblioteca ya no cabemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener a tomar decisiones. Si ya no tenemos espacio, tenemos... y yo encima traje dos libros. Sí. No, bueno, no, sí. No, pero podemos siempre en el sentido No entiendo qué es más de- Explicando, de sí. las sí, películas. todo eso. Y entonces, y en realidad ni siquiera necesitas estar viendo las películas de ahora, sino tienes que hacer un trabajo arqueológico. Puedes estar viendo la película de hace 100 años y si no la habías visto, es nueva, Es el lugar. es nueva. Totalmente, claro. Entonces, ver. Yo creo que los cursos de cine deben de terminar siempre con la secuencia del tren y demás, de los Lumière, porque no. Y esta es la película más compleja que hay. Sí. Todos los planos posibles Todo, están Sí. llegados del tren. ¿Cómo? ¿Es una puesta en escena? Pues sí, ¿no? Nada más a la cámara, porque el tren es real. Y esa gente que está ahí también. Pero ¿cómo lo ubicaste ahí? Porque la perspectiva, la pintura y el empleo me permite que venga, Es ver el horizonte de... que venga en una... Diagonal. Sí, ¿por qué así y no así? ¿Por qué lo decidió así? Era mucho más impactante que viniera así. Hay que pasar, aquí también es bonito porque es una metáfora del cine. Por eso esto que decías del tren, Son niños, pero de ahí viene. sí, Son del niños tren, esperando un porque el tren. tren es 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 un- una es una marca. idea del cine. Son ventanitas con cuadros y es muy bonito.